Hoy cerramos la serie, oficialmente la serie de encuentros y desencuentros con Jesús. La próxima semana tendremos un invitado especial en la predicación, un hermano de nuestra iglesia que va a compartir la palabra haciendo un resumen y puente al mismo tiempo con lo que vendrá más adelante. Pero hoy cerramos oficialmente con un texto de un personaje importante de la tradición bíblica, de la tradición cristiana, como es el apóstol Pablo. No siempre nos llevamos bien con Pablo, yo ya lo sé. Acá algunos me están mirando medio, Pablo de nuevo. Porque efectivamente Pablo ha sido utilizado con cierta radicalidad a veces en las iglesias para enfatizar ciertas cuestiones que cuando uno las estudia un poquito más se da cuenta que Pablo no era tan malo después de todo, ¿no? Pero su encuentro con Jesús es paradigmático. De alguna forma es modelo, tal como se narra en la Biblia, de los encuentros que todos tenemos con Jesús. Y uno podría llegar a pensar incluso, y tal vez esta sea la propuesta del sermón de este mediodía, que si en nuestra experiencia de seguimiento de Jesús, en nuestra experiencia de conversión, falta algún elemento de los que están presentes en la conversión de Pablo, algo podría faltarnos. Algún golpecito de timón hay que dar en nuestra propia experiencia. Quisiera invitarlos a leer entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos 1 al 16, un texto que habrán leído muchas veces. Vamos a repetirlo acá. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 16. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, Saulo es el otro nombre de Pablo, ¿no? Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Ese nombre, nótenlo, hemos mencionado esto varias veces. Los que pertenecen al camino, se refiere a los seguidores de Jesús, a los que peregrinan, a los que caminan con Jesús. Fueran hombres o mujeres, lo que significa que en el seguimiento de Jesús habían hombres y mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra
y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Amén. Bueno, así parte la historia de Pablo. La Biblia, como hemos visto a lo largo de estos años, denomina de muchas maneras el resultado del encuentro de las personas con Jesús. A veces le llama conversión, arrepentimiento, diferentes nombres. La teología durante 2000 años ha intentado definir cada una de estas palabras, no siempre con mucho éxito. Son formas diferentes de llamar probablemente a la misma experiencia global de conversión. Convertirse en seguidor de Jesucristo tal vez sea una de las formas más bonitas de denominar el resultado del encuentro de las personas con Jesús. Esa persona que se encuentra con Jesús no lo seguía, pero después del encuentro comienza a seguirlo. Seguir a Jesús, esta idea que contiene esa imagen de tomar un camino diferente a aquel camino por donde se venía. Yo iba en una dirección y me encuentro con Jesús y luego tomo otra dirección. No necesariamente la contraria, no la que yo quiera, sino la que Jesús tome, porque me convierto en un seguidor. Y si Jesús va por un lado, entonces yo sigo a Jesús. Por eso la reflexión de este mediodía lleva por título Un gran desvío en el camino. Bueno, decíamos al comienzo que el relato de la conversión de Pablo muestra la manera en que el cristianismo temprano entendía su experiencia de conversión. Yo quisiera invitarlos a que nos analicemos nosotros mismos, que nos miremos un poquito hacia adentro, no solo para hacernos seguidores de Jesús si no lo somos, que también puede ser, sino para reorientar el curso de nuestro tránsito. Si acaso en este seguimiento de Jesús nos hemos perdido, que siempre puede ser, que uno se desvíe un poco y entonces ya no esté Jesús claramente identificado al frente. Analizarnos para dar, como decíamos, ese golpecito de timón. Y entonces les quiero proponer 3 elementos a considerar de esta experiencia de conversión paulina que nos va a servir para revisar nuestra propia experiencia de conversión o de seguimiento de Jesús. Los conversos, los creyentes, los cristianos, tantos nombres, ¿no? Pero finalmente los seguidores de Jesús. Primero, lo que caracteriza el estado inicial de los que se convertirán en seguidores de Jesús es la soberbia que provoca la ignorancia. La soberbia producida por la ignorancia. Ese es el estado inicial de todo aquel que en algún momento se convertirá en un seguidor de Jesús. Y por cierto, es el estado inicial de Pablo, Saulo, Pablo. Miren el versículo 1 del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo,
respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, le pidió cartas de extradición para las sinagogas de la ciudad de Damasco, porque tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, todos aquellos que se habían vuelto seguidores de Jesús. Nosotros habríamos sido el objeto de la persecución de Saulo, ya sea que fueran hombres o mujeres. Saulo tiene una radicalidad en su comportamiento que es ejemplar. En otras epístolas él va a contarnos, porque él escribe muchas cartas después, se cumple esto que decía Jesús a Ananías, que Saulo era un instrumento escogido y algún día se convertiría en una persona muy útil. En alguna de esas epístolas que Pablo escribe, él dice: yo en cuanto a mi religión o respecto de mi religión aventajaba a muchos. Efectivamente, Saulo era un personaje muy fiel a Dios, tal como él lo entendía, muy fiel a las Escrituras, tal como él las entendía, radical, producto de las convicciones que tenía. Con la convicción más absoluta de que todo aquello que fuera una desviación de su particular manera de entender a Dios debía ser eliminado de esta existencia. Un par de capítulos antes de este que estamos leyendo se relata cómo este hombre Saulo consiente en la muerte por lapidación de uno de los primeros diáconos de la iglesia. Saulo puede mirar por sobre el hombro toda otra creencia, menospreciar toda otra creencia, especialmente buscar el apoyo económico y político de los dirigentes religiosos de su época para exterminar a este grupo de revoltosos que, siendo judíos, decían que habían encontrado al Mesías en Jesús. Por eso él quiere entrar en las sinagogas, porque es en las sinagogas, los primeros cristianos son todos judíos, es en la sinagoga y al interior de la sinagoga donde se están armando grupos de revuelta, voy a decir así, que dicen que han encontrado al Mesías. Pablo vivía, moría y mataba por su fe en Dios. Pero él mismo reconocerá que esto lo hacía porque era ignorante. Qué fuerte esto, ¿no? Fíjense en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, texto tardío de la tradición paulina. 1 Timoteo 1, 13. Anteriormente, él cuenta su historia: yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Cuántos de los que hoy son blasfemos, perseguidores, insolentes, incrédulos e ignorantes, mañana serán grandes predicadores del Evangelio? Esta ignorancia es casi natural cuando se trata de las cosas de Dios. ¿Quién podría decir yo lo sé todo sobre Dios? ¿Quién podría? Así es que esta ignorancia como estado inicial es esperable.
Pero la ignorancia tiene un mal aliado, que es la soberbia. La ignorancia que genera soberbia. Cuanto más ignoramos a Dios, más creemos que no lo necesitamos. Cuanto más ignoramos a Dios, más creemos que lo entendemos. Cuanto más ignoramos de las cosas del Señor, más creemos que podemos enseñarle el resto de las cosas de Dios. La ignorancia nos hace a todos soberbios, siempre. Hay que instalar cosas en nuestra vida que metodológicamente nos frenen, que nos limiten, rodearse de personas que nos limiten, que nos controlen, porque de lo contrario siempre nuestra ignorancia frente a las cosas de Dios nos va a comer. La experiencia humana del encuentro con Dios tiene siempre, hermanos y hermanas, este estado inicial. No es esperable que uno se encuentre en el camino con alguien que no crea en Jesucristo y que no crea que está en lo correcto al no creer en Jesucristo. No es esperable. El ejemplo de Saulo es el ejemplo que bien podría ser el de todos nosotros. Y si a esto se le agrega que esa ignorancia genera soberbia, cuánto peor, ¿no? Una soberbia producida por nuestra ignorancia en las cosas del Señor. Así es que esto es lo primero, lo que caracteriza el comienzo de todo es la soberbia de la ignorancia. En segundo lugar, la experiencia de la conversión muestra la necesidad que tenemos de bajarnos del caballo. En el viaje, versículo 3, capítulo 9, versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no sabe que está persiguiendo a Jesús. Él persigue a la gente, a los del camino. Él no sabe que es a Jesús al que está persiguiendo. No cree que esté vivo, pero el que está vivo se le aparece y le dice: no es a ellos, es a mí, a quien persigues. Pero Saulo no sabe, porque ignora en su estado inicial todas estas cosas. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Allá vas a encontrar tus órdenes. ¿Qué cosa? Está en el suelo. El gran Saulo recibiendo órdenes de aquel al que perseguía. Hay una expresión popular, no sé si todos la conocen, yo creo que sí, ¿no? Frente a alguien que es prepotente y que entra en un lugar con prepotencia y no se calla y alguien le dice: para, flaco, bájate del caballo primero. ¿La han escuchado? Hay que bajarse del caballo. Si nos vamos a encontrar con Jesús, hay que bajarse del caballo. Ante la presencia del Señor, hermanos y hermanas, no queda otra que bajarse del caballo. Y si uno no se baja, el Señor lo baja. Eso le pasó a Saulo. Que no nos dé vergüenza. No tiene que darnos vergüenza. El lugar más indicado para estar junto al Señor es a sus pies. Siempre.
abrazarse a la cruz y de aquí no me mueve nadie. Yo no salgo de acá hasta que el Señor me perdone. Esa actitud, la de estar en el suelo mirando al Señor. ¿Quién eres, Señor? Fíjense que Saulo no sabe quién es. Se no sabe nada. Pero está en el lugar correcto, en el suelo, mirando y apelando a la misericordia de Jesús. No tiene que darnos vergüenza cuando el Señor nos tira al suelo. No tiene que darnos vergüenza ser de los que suplican la misericordia del Señor. El mundo evangélico se come todas las modas religiosas que hay. El mundo católico también. Aparecen modas de gente que le da órdenes a Jesús, órdenes al Espíritu Santo. Las súplicas ya no son súplicas, son verdaderas declaraciones, especies de mantras religiosos donde uno cree que por mucho repetir la súplica las cosas van a aparecer, que por mucho gritonearle al Señor y gritarle cosas al Espíritu, las cosas van a pasar. No, si el lugar frente a Jesús, el lugar correcto es siempre el de humillación y el de súplica humilde. Él sabrá qué hace, pero nosotros suplicamos humildemente su perdón, su respuesta. Así que, saliendo de este estado de ignorancia inicial que nos lleva a acercarnos a Jesús arriba de un caballo, lo que pasa a continuación es que o nos bajamos o nos bajan, y la experiencia de conversión continúa entonces con nuestra necesidad de humillarnos ante el Señor. Finalmente, la experiencia de conversión estaría incompleta sin la comunidad que nos acoge. Sin la comunidad que nos acoge. Verso 10, miren esto. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Y a diferencia de Saulo, Ananías sí sabe quién es este que le habla. Aquí estoy, Señor. Ananías debe haber pasado su propia bajada del caballo, ¿no? Pero eso no se relata acá. Pero él ya sabe. Aquí estoy, Señor. Ve a la casa de Judas, a esa calle que se llama Derecha, pregunta por Saulo, está orando. Saulo ha visto una visión donde tú llegas, Ananías, y que le pones las manos encima. Señor, Ananías no es tonto. Tiene fe en Dios y todo, pero sabe quién es Saulo. ¿Y si esto es una trampa? He oído hablar de este hombre, de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos acá, viene autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a los que invocan tu nombre. Y con Dios como que uno no puede argumentar mucho, ¿no? El Señor le dice, ve, ya esa historia la sé, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes como al resto del pueblo. Yo le mostraré, yo a él, yo me las arreglo con él, yo a él le mostraré lo que él tiene que padecer por mi nombre. Ananías está muerto de miedo. Era que no. ¿Por qué no convierte Jesús a uno menos peligroso? El gusto que tiene Dios de andar dando salvación a los indeseables, pues. ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no hacemos una sesión y nosotros decidimos mejor a quién salvamos? No, construiríamos una iglesia con un perfil acorde a lo que nos gusta, ¿no? Y Dios no nos pregunta nada.
Pablo tendrá que convertirse algún día en un testigo del Evangelio, igual como aquellos a los que ahora perseguía. Algún día tendrá que ser perseguido, algún día tendrá que padecer lo mismo o cosas peores que las que padecían las personas a las que él estaba persiguiendo. Porque aquello es señal de madurez. Todo aquel que parta en ignorancia, que es puesto a los pies del Señor y que sigue a Jesucristo, habrá de convertirse un día en testigo de lo que Dios hizo en su vida para que otros también conozcan al Señor. Eso es parte del ciclo de la madurez cristiana. Pero eso no se logrará sin Ananías. No sé cuántos libros de teología han leído sobre Ananías. Lo más probable es que ninguno. Este Ananías debe ser uno de los personajes más invisibles de la Biblia. ¿Qué hizo Ananías después de esto? Desapareció. ¿Plantó una iglesia en algún lado? No sabemos si plantó una iglesia. ¿Escribió algún libro de teología? No tenemos ninguno que venga de Ananías hasta donde sabemos. No hay un manuscrito sobre este. Ananías representa a la comunidad de hermanos y hermanas que tiene que acoger a todos los Saulos que se han levantado del suelo después de que Dios los bota y que han decidido seguir a Jesucristo. No hay, hermanos y hermanas, quienes están acá presentes y quienes nos ven por Zoom o por YouTube, quienes nos verán después. No existe un seguimiento de Jesús en solitario. No hay. Dios no necesita a Ananías. No lo necesitaba para nada. Dios podría haber sanado los ojos de Saulo solo. Lo hizo tantas veces. Podría haber tocado con un dedo a Saulo y haberle hecho entender todo lo que no entendía. Decide no hacerlo. Por eso el relato es paradigmático, porque el relato sirve como modelo de todo lo que significan los procesos de conversión futuro, también los nuestros. No existe conversión sin un estado inicial de soberbia y de ignorancia. No existe conversión genuina sin un estado de postración ante Jesucristo. Pero tampoco existe un seguimiento verdadero sin el marco de una comunidad en medio de la cual nuestros hermanos y hermanas oren por nosotros, nos acojan, donde podamos reconocer nuestras fragilidades. Saulo ahora recibe órdenes, y no solo recibe órdenes, espera que otros, los perseguidos, vengan a poner sus manos sobre él para que él se restaure. No hay seguimiento sin comunidad. Queridos hermanos y hermanas, querida iglesia, los creyentes, todos nosotros que hoy seguimos a Jesús, a tropezones pero seguimos, hemos sido Pablo alguna vez. Todos. Pero tenemos que revisar si acaso no hay que corregir un poquito el rumbo de lo que estamos viviendo de tiempo en tiempo. No sea que la soberbia ha vuelto a entrar. No sea que la ignorancia ha vuelto a meterse, generando en nosotros la soberbia de que lo sabemos todo. Esa sensación de ir a una comida familiar y sentir que todo el resto son una manga de ignorantes y nosotros tenemos la verdad absoluta, no es la que corresponde a la fe cristiana. No es. Sentir que todo el pueblo chileno es ignorante, menos nosotros que somos los evangélicos que tenemos la verdad. No es la que corresponde. La ignorancia siempre genera soberbia y frente a Dios, ¿quién podría decir que no es ignorante? Tal vez alguno esté aquí experimentando ese encuentro con el Señor, el mismo de Saulo.
Tal vez uno está acá montado en su caballo todavía. Pero tal vez alguno está acá en el suelo ya. Bajado del caballo por el Señor, quebrantado por el Señor. Tal vez alguien ya está en la etapa de preguntar, ¿y qué quieres que haga, Señor? Ya estoy en el suelo. Si ese es tu caso, yo quiero decirte que esa historia termina bien. Cuando estando en el suelo uno dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa historia termina bien, lo leemos acá. El Señor nos va a decir qué hacer. El Señor nos va a levantar y el Señor nos va a hacer instrumentos de su gracia. Lo que tienes que hacer si hoy estás en el suelo, pero también si estás sobre el caballo, si estás sobre el caballo es bajarte primero. Reconocer tu ignorancia, tu soberbia. Reconocer que de Dios no sabes nada, pero lo necesitas todo. Si estás en el suelo tienes que preguntar, ¿qué quieres que haga, Señor? Luego de eso, sigue a Jesús. Sal de este templo hoy diciendo, yo quiero seguir a Jesús. Decidiendo seguir a Jesús. No es necesario que nos cuentes a nosotros, pero sí es necesario que esta semana tu familia note, tus amigos noten, tus compañeros de universidad y de trabajo noten que tú estás en una dirección diferente, porque estás siguiendo a Jesús. De lo que sí puedes estar seguros es que los Ananías que estamos acá, vamos a orar por ti, para que tus ojos también se abran más todavía. Sigue a Jesús. Acá estará tu iglesia orando por ti. Pero hay momentos, querida iglesia, en que nos toca ser Ananías. Y eso también es difícil. La experiencia de Saulo fue terrible, pero la experiencia de Ananías no fue menos terrible. Porque Dios llama a sus caminos a personas a las que nosotros no llamaríamos. Porque Dios ve potencial en personas en las que nosotros no vemos potencial alguno. No miren hacia el lado, pero ¿cuántas personas están sentadas acá por las que otros no darían un peso por lo que puede pasar en 1 año más, en 2 años más, en 3 años más? Ser Ananías, ser el que tiene que orar por uno al que Dios va a convertir en el apóstol Pablo, no es fácil. No es fácil. Nos toca ser Ananías a veces, invisibles, para nada famosos, no reconocidos en los libros de nadie. Trabajando para que otros destaquen algún día. Pero sin Ananías no existe Pablo, hermanos. Y entonces a veces nos toca ser Pablo. En nuestra experiencia probablemente todos lo hemos sido. Pero a veces en la vida nos toca ser Ananías. Y eso no es gratificante. Porque a Pablo lo aplaudimos, pero a Ananías no tanto. Su historia es corta. Los Pablos que hoy están presentes, los que están por Zoom, los que están por YouTube, aquellos por los que no daríamos un peso, porque no les creemos mucho ni su conversión, como Ananías. Si no aparece Dios, tampoco nosotros creeríamos, probablemente.
dependen en gran medida del trabajo que hagamos nosotros en esta función de Ananías. Por eso es tan importante lo que hace la escuela dominical, por ejemplo. ¿Cuántos de nuestros niños van a ser un día ministros del Señor en las áreas más diversas de la sociedad? ¿Van a ser los políticos que cambian el rumbo de un país? ¿Van a ser los economistas que cambian el rumbo en la economía, sirviendo al Señor? ¿O en las ciencias sociales, en las ciencias duras, en la investigación biológica, en las fábricas siendo obreros? ¿Cuántos de los que hoy están ahí arriba haciendo dibujos en papelitos transformarán nuestras sociedades? Porque el Espíritu del Señor les hará los Saulos, los Pablos de su tiempo. Pero a sus profesoras no las vamos a recordar, no les conocemos ni el nombre a veces. Y sin ellas, ellos no van a ser los que transformen las sociedades. Tenemos que ser Ananías muchas veces en la vida, porque ya todos hemos sido Pablo en algún momento. Sin Ananías no existe Pablo, queridos. Hagamos la tarea desde el suelo, clamando al Señor, o desde la oración por los que Dios trae. Hagamos la tarea que nos corresponde hacer. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos a Dios. Pónganse ustedes de pie, por favor. Y vamos a terminar cantando después al Señor. Señor, te damos muchas gracias, porque la experiencia que hoy leemos en un libro tan antiguo como la Biblia puede ser también nuestra experiencia. Señor, tú nos conoces, porque ves lo que nosotros no vemos, porque ves en nuestro interior, nos conoces mejor que nosotros mismos. Tú ves si estamos sobre un gran caballo, llenos de soberbia, producida por nuestra propia ignorancia. Señor, queremos bajar de ahí. Ten misericordia de nosotros. Pero tal vez tú ya nos tienes en el suelo y estamos lo suficientemente quebrantados para clamar desde el suelo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que hagamos? Abre nuestros ojos y condúcenos, Señor, porque queremos seguirte por donde tú vayas. Ya no queremos luchar contra ti. Señor, rescata nuestras vidas de esa ignorancia, de la incredulidad, y danos, Señor, la salvación y la restauración. Pero tal vez estamos acá siendo Ananías, también imposibilitados de ver el potencial de aquellos que tú traes a la fe junto a nosotros. Señor, danos la gracia para dejar en tus manos el futuro de los Saulos que nos rodean. Y danos la gracia para hacer la tarea que nos corresponde hacer. Orar con fe, con amor, por aquellos a los que tú estás trayendo. Algunos forman parte de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos. Estás tratando con cada uno de ellos de forma tan distinta. Danos la gracia para dejar eso en tus manos y ocuparnos de lo que a nosotros nos corresponde. Oramos por los Saulos que están en nuestro medio, Señor, sobre los cuales dudamos, respecto de los cuales no tenemos certeza de su conversión. Oramos por ellos porque si tú estás trabajando con ellos, no queremos ser nosotros un obstáculo. Por el contrario, haz que cada uno de nosotros nos convirtamos en testigos adecuados de tu palabra en estos tiempos, en esta sociedad en la que nos corresponde vivir. Glorifícate en tu iglesia en estos días. Sé exaltado por la iglesia. Y Señor, recibe también nuestra gratitud, porque
en medio de nuestras miserias, tú nos encontraste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.